¿Y si todo lo que buscas ya estuviera frente a ti, pero no lo ves? ¿Y si la paz, la dicha y la plenitud que tanto anhelas no dependieran de tener más, sino de mirar distinto? Este video no es uno más, es un llamado a despertar tu alma. Millones de personas viven atrapadas en un ciclo de insatisfacción, creyendo que serán felices cuando algo pase, cuando consigan más dinero, cuando encuentren el amor ideal, cuando su vida cambie por completo. Pero lo que nadie te dice, y lo que los sabios estoicos comprendieron hace siglos, es que la verdadera felicidad no está en el futuro, está en lo pequeño, está en lo simple, está aquí y ahora, solo que la mayoría está demasiado distraída para notarlo. En este viaje estoico te revelaré cómo reconectar con esa alegría serena que habita en los gestos sencillos, en los momentos invisibles, en lo que siempre estuvo ahí. Te mostraré cómo cultivar un corazón agradecido, cómo silenciar el ruido para escuchar tu interior, y cómo la disciplina, lejos de ser un castigo, puede convertirse en la vía más rápida hacia una felicidad sólida y duradera. Este no es un video para entretenerte, es una guía para transformar tu percepción, una invitación a detenerte, respirar y volver a lo esencial. Porque cuando aprendes a ver lo extraordinario en lo ordinario, todo cambia, todo se ilumina. Y antes de continuar, déjame decirte algo importante. La mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si este contenido toca tu corazón, si quieres seguir creciendo con nosotros y no perderte más enseñanzas que realmente transforman, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí, cada video es una herramienta espiritual para ayudarte a vivir mejor desde dentro. Lo que aprenderás hoy puede marcar un antes y un después en tu forma de vivir. Quédate hasta el final y descubre el secreto estoico para encontrar felicidad en lo que siempre estuvo contigo. Hay momentos en los que el alma se pierde buscando grandes milagros, mientras ignora las bendiciones silenciosas que la rodean cada día. ¿Cuántas veces abrimos el grifo y sale agua limpia, sin pensar que en otro lugar del mundo alguien camina kilómetros por un poco de barro? Para los sabios del estoicismo, la felicidad auténtica no se encuentra en lo extraordinario, sino en la capacidad de ver lo sagrado en lo cotidiano. Epicteto no necesitaba lujos para sonreír, bastaba un trozo de pan, un rayo de sol, el murmullo del viento. El estoico moderno, si quiere avanzar en su desarrollo personal, debe entrenar el alma para agradecer antes de desear. Agradecer lo que hay, incluso si parece poco, porque al final, lo poco que se aprecia se convierte en mucho, y lo mucho que se desprecia en nada. La gratitud es una forma de meditación activa, un ejercicio de atención plena que nos arraiga al momento presente. Cuando uno se sienta cada mañana y antes de tocar el celular o revisar el correo, cierra los ojos y enumera 3 cosas por las cuales dar gracias, algo cambia en su campo emocional. El equilibrio emocional se fortalece, el corazón se aquieta. Esa práctica sencilla, constante, puede convertirse en un ancla frente al caos de la vida moderna. No se trata de fingir que todo está bien, sino de elegir conscientemente enfocar la mirada en lo que sí está bien. La filosofía estoica no propone ignorar la realidad, sino transformarla desde la percepción. Y esa transformación comienza cuando uno decide observar la luz, incluso en medio de las sombras. Un estoico no da nada por sentado, y esto, lejos de ser una postura rígida, es una forma amorosa de relacionarse con la existencia. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que cada día era una oportunidad para agradecer a los dioses, incluso si el día venía cargado de pruebas. Ese agradecimiento no era religioso en el sentido dogmático, sino una postura espiritual profunda, de humildad y reverencia por la vida. Hoy, cuando un espectador en medio de la rutina siente que todo se repite, que nada emociona, el secreto estoico
es detenerse, respirar, mirar con nuevos ojos, sentir gratitud por tener ojos para mirar. Ahí empieza la disciplina del alma, aprender a ver lo invisible. Podemos practicar este principio sin necesidad de rituales complicados. Basta con elegir un momento del día, quizás al despertar, quizás al acostarse, y dedicar 5 minutos a escribir en un cuaderno aquello que agradecemos. No importa si es algo pequeño, una conversación, un plato de comida, una sonrisa. Ese cuaderno, con el tiempo, se convierte en un espejo del alma estoica, refleja lo que de verdad importa. Y cuando llegan los días difíciles, porque llegarán, uno puede abrir esas páginas y recordar que la vida ha sido generosa, que sigue siéndolo, que incluso en la tormenta hay algo por lo cual dar gracias. La gratitud no es solo un acto de cortesía, es una forma profunda de sabiduría. La práctica diaria del agradecimiento también limpia el corazón del veneno de la queja. Y no se trata de negar las dificultades, sino de elegir conscientemente dónde ponemos nuestra energía. El estoico sabe que cada pensamiento alimenta una emoción, y cada emoción una acción. Por eso cultiva pensamientos elevados, agradecidos, pacientes. Porque sabe que esa siembra silenciosa dará fruto. Es un acto de disciplina interior, de trabajo filosófico cotidiano. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio constante, el alma se fortalece con gratitud perseverante. No es un camino para los impacientes, pero sí para los que desean felicidad duradera. Y cuando la gratitud se vuelve hábito, algo asombroso sucede. El corazón se vuelve más liviano. Las cargas parecen menos pesadas. La vida comienza a ofrecer pequeños milagros que antes pasaban desapercibidos. Es como si la realidad cambiara, aunque en verdad quien cambia es la forma en que la vemos. La felicidad, en clave estoica, no se alcanza corriendo detrás de lo que falta, sino abriendo los ojos a lo que ya está. Y justo ahí, mientras uno agradece por lo pequeño, por lo común, por lo habitual, se revela lo extraordinario. Lo invisible se vuelve tangible y el alma, silenciosa y humilde, sonríe. En una sociedad que mide el éxito por la cantidad de objetos que acumulamos, los estoicos nos ofrecen una verdad contraintuitiva. Menos es más. Mientras el mundo corre tras lo último, lo nuevo, lo brillante, el sabio estoico se detiene, observa y se pregunta, ¿realmente necesito esto para ser feliz? Y muchas veces la respuesta es no. Vivir con poco no es una penitencia, es una liberación. El estoicismo enseña que cuanto más llenamos el espacio externo, más vaciamos el interior. Por eso, los grandes maestros de la filosofía antigua no acumulaban pertenencias, acumulaban sabiduría. Esa elección consciente les permitía experimentar una felicidad más serena, menos dependiente, más duradera. El minimalismo estoico no se trata de contar objetos, sino de contar intenciones. Cada cosa que poseemos tiene un peso emocional. ¿Te has dado cuenta de cómo una casa llena de cosas puede generar ansiedad? No por el volumen, sino por el vínculo emocional que desarrollamos con lo que creemos necesitar. Séneca decía que la riqueza verdadera no es tener mucho, sino necesitar poco. Esa frase, tan simple, encierra una revolución interior, porque quien necesita poco, teme menos, y quien teme menos, vive con mayor equilibrio emocional. No se trata de vivir con escasez, sino de elegir con conciencia lo que realmente nutre el alma. Practicar este tipo de desapego es, en sí mismo, un acto de disciplina espiritual. No es fácil soltar lo que durante años consideramos valioso, pero cuando uno lo hace, descubre que muchas de esas cosas no eran esenciales. El estoico aprende a distinguir entre lo útil y lo superfluo, entre lo necesario y lo deseado. Y esa claridad le permite actuar con mayor libertad. Es como si la vida dejara de ser una sala desordenada y se convirtiera en un templo silencioso.
La felicidad entonces surge, no como un grito de euforia, sino como un susurro constante de paz interior. Este enfoque también tiene una dimensión profundamente filosófica. Al reducir lo material, uno amplifica lo espiritual. Cuanto menos nos distrae lo externo, más podemos cultivar lo interno. Es ahí donde florece el verdadero desarrollo personal. Al vaciar nuestros espacios, limpiamos también la mente. Al elegir vivir con menos, descubrimos todo lo que realmente ya tenemos. Y en esa comprensión brota una forma de felicidad que no depende de modas ni validaciones externas. Solo quien ha aprendido a soltar puede realmente abrazar lo que importa. Además, el minimalismo estoico es un antídoto contra la insatisfacción crónica que azota a tantos. En lugar de buscar lo que falta, el sabio celebra lo que está. Y al hacerlo, transforma lo ordinario en extraordinario. Una taza de té, una conversación honesta, un momento de silencio al final del día. Todo eso cobra un brillo especial cuando se mira con ojos estoicos, porque lo importante no es cuánto tenemos, sino cómo lo vivimos. Esta es la filosofía que guía a quienes buscan una felicidad estable, sin altibajos impulsivos ni emociones desbordadas. Y poco a poco, el alma se adapta. Ya no extraña lo que antes parecía imprescindible. Descubre que puede vivir con menos y sentirse más plena. El minimalismo estoico no empobrece, enriquece, no limita, expande. Nos permite ser dueños de nosotros mismos, en lugar de esclavos de nuestras posesiones. Y ese dominio interior, esa libertad silenciosa, es una de las formas más puras de felicidad. Desde ese lugar, con la mirada clara y el corazón liviano, el discípulo sigue su camino y se abre a nuevas lecciones de equilibrio, serenidad y gozo verdadero. El ser humano ha desarrollado la capacidad de recordar el pasado y proyectar el futuro, pero con ello también ha adquirido un hábito destructivo: abandonar el presente. El estoicismo, con su sabiduría milenaria, nos recuerda una verdad esencial que muchos olvidan. El ahora es lo único que realmente tenemos. Epicteto lo decía con claridad: no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de ello. Y muchas de nuestras interpretaciones nacen del miedo a lo que vendrá o del dolor de lo que ya fue. Por eso, vivir en el presente es un acto de valentía estoica. No es resignación, es decisión. Una decisión que exige disciplina, conciencia y una profunda entrega al momento actual. Cuando una persona aprende a respirar con intención, a mirar el entorno sin juzgar, a escuchar sin apuro, entra en un estado que los estoicos consideraban sagrado. No porque fuera místico, sino porque era completamente humano. Vivir aquí y ahora no significa olvidar el pasado ni ignorar el futuro, sino habitarlos desde la serenidad del presente. Es un equilibrio emocional que se cultiva, que se entrena, como un músculo invisible. Y como todo en el desarrollo personal, requiere práctica. Un café caliente por la mañana, el olor de la lluvia, el sonido de una risa. Todo eso se convierte en fuente de felicidad cuando se vive con atención plena. Marco Aurelio, en medio del poder y las responsabilidades del imperio, encontraba momentos para detenerse y observar la belleza de un amanecer. Ese gesto, tan simple, lo conectaba con lo eterno dentro de lo efímero. Así también, quien practica el estoicismo puede descubrir una nueva dimensión en su vida cotidiana. Un trayecto en autobús deja de ser una espera y se transforma en una oportunidad para meditación. Una conversación trivial se vuelve un acto de presencia. El presente se convierte en un altar y cada instante una oportunidad de expansión del alma. Este cambio de percepción es una revolución suave, pero profunda. La filosofía estoica nos enseña a no vivir de reacciones, sino de acciones conscientes. Al estar presentes, dejamos de actuar por impulso y comenzamos a responder con sabiduría. La mente se aclara, el juicio se afina.
No es casualidad que muchas prácticas de meditación tengan raíces estoicas. Sentarse en silencio, observar los pensamientos pasar como nubes sin aferrarse a ellos, es una técnica antigua que hoy la ciencia moderna respalda. Pero más allá de sus beneficios neurológicos, tiene un impacto espiritual invaluable. Nos devuelve a casa, a ese lugar interno donde habita la verdadera felicidad, que no es ruidosa ni brillante, sino suave y firme como una brisa constante. Vivir el presente también es aprender a soltar. Soltar el deseo de control, la necesidad de tener todas las respuestas, el peso de las expectativas. El estoico no renuncia a sus metas, pero entiende que el único momento en que puede actuar con excelencia es el ahora. Por eso cultiva la disciplina del instante, y cuando esa práctica se vuelve hábito, la vida adquiere una textura diferente. Los días ya no se sienten vacíos ni repetitivos, sino únicos y llenos de sentido. Cada momento se convierte en un peldaño hacia una vida más consciente, más plena, más feliz. Y ese es el verdadero poder de vivir en el presente. Así, cuando uno abraza el momento presente, descubre una libertad que ningún pasado puede encadenar, ni ningún futuro puede prometer. El ahora se vuelve suficiente, el alma se aquieta, los sentidos despiertan, la mente se ordena, y entonces uno entiende que no hay que esperar grandes acontecimientos para experimentar la felicidad. A veces basta con cerrar los ojos, respirar profundo y agradecer. En ese gesto sencillo se encuentra la esencia del estoicismo, y desde ahí se abre la puerta a la siguiente lección, que nos invita a mirar lo simple con una nueva profundidad. Hay un arte silencioso que pocos dominan, el arte de ver lo invisible, de encontrar la grandeza en los gestos más simples. Los estoicos fueron maestros en este arte. Para ellos, un saludo sincero, una mirada comprensiva, el roce cálido de una mano sobre el hombro eran manifestaciones de una filosofía viva, encarnada en el presente. Vivimos rodeados de lo extraordinario, pero estamos tan ocupados persiguiendo grandezas artificiales que dejamos de ver lo que realmente importa. El estoico, en su camino de desarrollo personal, aprende a detenerse, a respirar y a percibir la felicidad que se esconde detrás de los actos cotidianos. Porque muchas veces un simple gracias contiene más sabiduría que 1000 palabras elocuentes. Séneca decía que la virtud se expresa en los pequeños actos del día a día y no en los grandes discursos. Esa sabiduría estoica se traduce en una práctica concreta: prestar atención al otro, escuchar de verdad, sonreír sin motivo, compartir un silencio sin sentirse incómodo. Estos gestos, aparentemente insignificantes, son la base de una vida plena, porque al final, lo que más recordamos no son los grandes logros, sino cómo nos hicieron sentir las personas en los momentos comunes. La felicidad nace cuando uno valora el instante, cuando la disciplina del corazón nos enseña a ver al otro como un reflejo de nuestra propia alma. Esta capacidad de encontrar alegría en lo ordinario no surge de la nada. Es una forma de meditación estoica, un entrenamiento consciente que reprograma nuestra forma de mirar la realidad. En lugar de esperar que algo extraordinario suceda para sentirnos bien, aprendemos a celebrar lo que ya está. Y ahí, curiosamente, es cuando la vida empieza a sorprendernos. Una conversación breve en el mercado, una sonrisa en medio del tráfico, una taza de café compartida con alguien querido, todo eso se vuelve un regalo. El estoico sabe que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la calidad de los vínculos y la profundidad de las experiencias sencillas. Para desarrollar esta mirada, hace falta cultivar el corazón con paciencia, porque la prisa mata la sensibilidad y el alma que corre demasiado se vuelve ciega a la belleza que brota en cada esquina. La filosofía estoica propone una revolución suave, vivir con menos urgencia y más presencia, escuchar cuando alguien habla sin pensar en la respuesta.
acompañar sin necesidad de aconsejar, amar sin necesidad de poseer. Estos gestos, tan humanos, son la base de una felicidad estable y serena, porque cuando el otro se siente visto y valorado, nace una conexión real, y esa conexión es el combustible espiritual que nos nutre profundamente. No hace falta subir montañas, ni recorrer templos lejanos para encontrar sentido. A veces, el sentido aparece en un buenos días dicho con el alma, o en una pausa durante la jornada para mirar el cielo. El estoico aprende que el universo habla en susurros y que solo quien cultiva el equilibrio emocional logra escuchar sus mensajes. Es ahí donde la disciplina se vuelve gozo, en entrenar la mente para ver la belleza en lo ordinario, y al hacerlo se transforma la experiencia diaria en una especie de plegaria constante, en la que cada gesto amable es una ofrenda silenciosa al milagro de estar vivos. Y entonces, lo común se vuelve sagrado. Cada acción, por pequeña que sea, adquiere peso y propósito. La filosofía estoica nos invita a vivir como si cada gesto contara, porque en realidad cuenta. En ese estado de conciencia plena, donde lo simple se vuelve profundo, el alma florece sin necesidad de aplausos. La felicidad no está más allá de nosotros, sino justo aquí, en este instante, en la calidez de un gesto sencillo. Y desde ese lugar, tan íntimo y poderoso, el discípulo puede continuar su camino hacia la próxima revelación. Hay una palabra que provoca resistencia en muchos corazones modernos: disciplina. La imaginamos como una jaula, como una renuncia, como una vida sin sabor. Pero los estoicos nos enseñan que esa visión es limitada. Para ellos, la verdadera disciplina no es opresión, sino libertad. No es abstinencia sin propósito, sino un camino hacia la felicidad estable. En el arte de moderar los placeres, el alma aprende a saborear con mayor profundidad. El placer sin medida agota, embota, vuelve torpe el corazón. En cambio, cuando uno se ejercita en la moderación, descubre un gozo más refinado, más duradero, más lleno de sentido. Y ese gozo, precisamente, es el que buscaban los sabios estoicos. Marco Aurelio, rodeado de poder y tentaciones, escribió en sus reflexiones que la verdadera fuerza no se ve en quien toma lo que quiere, sino en quien puede decir no con serenidad. Esa es la disciplina estoica, una fuerza interna que no impone, sino que guía. Alguien podría pensar que vivir moderadamente es vivir con menos emoción, pero es exactamente al revés. Cuando uno modera el exceso, descubre el matiz. Cuando reduce la velocidad, escucha más. Cuando elige el silencio, halla respuestas. Esta forma de vivir, que muchos llaman sobriedad, para el estoico es una forma de felicidad que no depende de estímulos externos, sino de una armonía interior construida día a día. El placer no está prohibido en el estoicismo, lo que se rechaza es la esclavitud al placer, porque cuando una persona necesita constantemente estímulos para sentirse bien, se convierte en un esclavo de las circunstancias. En cambio, quien cultiva la disciplina como virtud se fortalece, aprende a disfrutar sin caer en la compulsión, aprende a detenerse antes de la saturación, aprende a decir basta sin sentir que pierde algo. Esa es una forma de sabiduría práctica, de desarrollo personal auténtico, y lo mejor es que no requiere grandes gestos, solo pequeños actos cotidianos. Comer con conciencia, descansar sin culpa, hablar con medida, mirar con compasión. La moderación también nos ayuda a sanar emocionalmente, porque muchas veces los excesos son una respuesta al vacío interior. El estoico no huye de ese vacío, lo observa, lo comprende y lo transforma. Entiende que el equilibrio emocional no se logra negando las emociones, sino educándolas. Y en ese proceso, la disciplina se convierte en un aliado, no como un látigo, sino como una brújula. Nos muestra el norte cuando el mundo parece girar sin sentido.
Y cuando uno sigue ese norte paso a paso, descubre que la vida se llena de una alegría nueva, una felicidad que nace de la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Pensemos en un ejemplo simple: comer un pedazo de pan recién horneado. Si uno lo devora sin atención, apenas lo percibe, pero si lo come con calma, agradeciendo, saboreando, lo más simple se vuelve un festín. Así también sucede con la vida. Cuando se vive con prisa y sin medida, todo se vuelve borroso. Pero cuando uno incorpora la disciplina como parte del camino espiritual, cada experiencia adquiere una textura más rica, más profunda, y no se necesita mucho, solo voluntad, constancia y una mirada clara. Esa es la enseñanza estoica. El gozo verdadero no nace de lo excesivo, sino de lo justo, y esa justicia se entrena desde adentro. Así, el estoico no es alguien frío ni distante, es alguien que ha elegido vivir con conciencia, que ha aprendido a no dejarse arrastrar por la marea de impulsos, sino a remar con firmeza hacia un destino noble. La disciplina entonces se convierte en arte. Un arte de vivir bien, de sentir con intensidad sin perder el equilibrio. Y en esa danza sutil entre deseo y medida, el alma encuentra su ritmo. Un ritmo que lleva a una felicidad silenciosa, constante, que no necesita ser anunciada, porque se refleja en los actos. Y así, con pasos firmes y corazón sereno, el discípulo avanza hacia su próxima enseñanza espiritual. En un mundo saturado de ruido, donde cada instante es invadido por notificaciones, alarmas, voces, pantallas y promesas vacías, el silencio se ha vuelto un bien escaso, casi sospechoso. Pero para los estoicos, ese silencio es más que una ausencia de sonido. Es un espacio sagrado donde el alma se reencuentra consigo misma. Séneca afirmaba que quien no se detiene a escucharse vive como extranjero en su propia vida. Y tenía razón, porque no hay desarrollo personal posible si no aprendemos a habitar la quietud. El estoico sabe que muchas respuestas no se encuentran en los libros ni en los consejos ajenos, sino en el murmullo profundo del alma cuando todo afuera calla. La quietud interior no surge por casualidad. Es un fruto cultivado con disciplina y voluntad. Requiere aprender a pausar, a resistir la urgencia de reaccionar, a observar sin intervenir. No es pasividad, es conciencia activa. El estoico moderno, rodeado de estímulos y demandas, debe entrenar su mente como un monje entrena su respiración. Cada día, aunque sea unos minutos, sentarse en silencio. No para hacer algo, sino simplemente para ser. Esa práctica de meditación, de recogimiento, le permite limpiar el polvo de las emociones acumuladas. Y es allí, en ese vacío fértil, donde florece una paz que no depende de nada externo, una paz que restaura el alma desgastada. ¿Alguna vez te has quedado en silencio absoluto por 5 minutos sin hacer nada? Sin teléfono, sin música, sin moverte. Al principio incomoda, incluso duele, pero luego, como un lago que se calma, la mente empieza a mostrar su fondo. Ahí aparecen pensamientos escondidos, emociones no resueltas, anhelos genuinos. Y aunque no siempre sea placentero, ese proceso es necesario, porque solo quien atraviesa su propio ruido puede alcanzar el equilibrio emocional que los estoicos tanto valoraban. Es en ese silencio donde uno se encuentra con su verdadera voz. Una voz sin gritos, sin máscaras, que susurra verdades profundas con una suavidad transformadora. La quietud también nos enseña a escuchar a los demás de otra manera. Cuando uno está en paz consigo mismo, deja de escuchar solo para responder y empieza a escuchar para comprender. La filosofía estoica promueve esta escucha atenta como una forma de amor. Un amor que no impone, que no interrumpe, que no necesita corregir. En esa escucha silenciosa se construyen los vínculos más profundos.
porque no siempre se necesita una respuesta. A veces, el simple acto de estar presente en silencio ya es un regalo inmenso. El silencio compartido entre dos almas que se comprenden vale más que 1000 palabras dichas sin alma. Este tipo de práctica, aunque sutil, transforma por completo la manera en que uno vive. Al incorporar espacios de silencio consciente en la rutina, una caminata sin audífonos, unos minutos antes de dormir, un café sin distracciones, el alma empieza a descansar, y al descansar se vuelve más lúcida, más agradecida, más sabia. No es necesario aislarse en un monasterio para cultivar este tipo de meditación. Basta con decidir, a diario, crear un pequeño refugio interior. Un lugar al que se pueda volver cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso. Ese lugar no está en otro sitio. Está dentro de uno mismo, esperando ser habitado. Y así, sin ruido, sin fanfarria, sin esfuerzo exagerado, la vida comienza a recobrar su ritmo natural. El silencio no se convierte en vacío, sino en plenitud. El alma, antes inquieta y dispersa, se reordena, y desde ese centro renovado uno puede mirar el mundo con nuevos ojos. El estoico comprende que muchas batallas se ganan no con palabras, sino con silencio, que muchas heridas se sanan no con explicaciones, sino con quietud. Y es desde ese silencio restaurador que el discípulo, con el alma más liviana y el espíritu más fuerte, avanza hacia la próxima enseñanza de sabiduría. En la naturaleza no hay apuro, y sin embargo, todo se cumple. Un árbol no se desespera por crecer, una roca no se queja por la lluvia, el río no teme al desvío, y sin embargo, todo sigue su curso. Para los estoicos, la naturaleza no era solo un escenario donde se desarrolla la vida, sino una maestra silenciosa, sabia y constante. Marco Aurelio encontraba en el vuelo de un pájaro, en la caída de una hoja o en la firmeza de una montaña lecciones más profundas que en los discursos de los más grandes oradores, porque la naturaleza enseña sin hablar. Y quien aprende a observarla con atención descubre los secretos del equilibrio emocional, la disciplina y la felicidad. Contemplar la firmeza de una piedra no es solo un acto poético, es un recordatorio estoico. La roca no elige el lugar donde está, pero permanece, soporta el sol, la tormenta, el paso del tiempo. Así también el sabio, cuando acepta lo que no puede cambiar, encuentra paz. La piedra no se quiebra ante el insulto del viento. Y así debería ser el alma, inquebrantable ante la opinión ajena, ante los eventos externos que no controla. Esa es la verdadera fortaleza, no la que ataca, sino la que permanece. Y esa lección está ahí, disponible cada día, en una simple roca del camino que hemos ignorado 1000 veces. El árbol, por su parte, nos habla de flexibilidad. Resiste las estaciones, se adapta al clima, crece hacia la luz sin olvidar sus raíces. Cuando llega el invierno, no lucha, se recoge. Cuando llega la primavera, brota con generosidad. ¿No es esa una metáfora perfecta de la filosofía estoica? Saber cuándo actuar y cuándo retraerse. Entender que todo tiene su momento. No forzar la vida, sino fluir con ella. Como el árbol que confía en que después del frío vendrá la floración. La disciplina no es rigidez, es conciencia, y el árbol nos lo recuerda sin decir una palabra. El río, en cambio, nos enseña el arte de la persistencia. No importa cuán grande sea la roca que encuentra en su camino, la rodea, la erosiona o la atraviesa con paciencia, no se detiene. Y el estoico aprende a hacer lo mismo con los obstáculos de la vida. No pelea contra ellos con furia, sino que busca fluir, adaptarse, transformarse, y mientras lo hace, se fortalece. La felicidad, muchas veces, no está en vencer, sino en persistir. Y esa sabiduría líquida del río, que avanza sin miedo, que se amolda pero no se rinde, es un recordatorio constante de cómo vivir con coraje y serenidad. Incluso los ciclos de la luna, los ritmos del mar
o la danza de las estaciones nos ofrecen enseñanzas. Nada en la naturaleza es permanente, todo cambia, y sin embargo todo sigue un orden. Esa impermanencia, tan difícil de aceptar para la mente humana, es abrazada con reverencia por el estoico, porque comprende que la vida, al igual que la naturaleza, es cambio constante, y al aceptar ese fluir se libera del sufrimiento. No teme la pérdida, ni se aferra a lo que debe soltar. Aprende, como la hoja que cae en otoño, a entregarse al ciclo con confianza. Ahí, en esa aceptación profunda, florece la verdadera libertad, y así, con los pies en la tierra y la mirada elevada, el discípulo estoico camina por el mundo como un estudiante humilde. Ya no necesita discursos grandilocuentes ni promesas de felicidad artificial. Le basta con mirar un atardecer, sentir el viento en el rostro o escuchar el murmullo de las hojas, porque sabe que en esos detalles simples la naturaleza sigue hablando. Y su mensaje, aunque silencioso, es claro. Vive en armonía, acepta lo que es, sé paciente como el río, firme como la roca y flexible como el árbol. Desde esa comprensión silenciosa se abre paso a la siguiente lección vital del camino estoico. Cuando el sol se oculta y el bullicio del día se apaga, llega un momento que muchos temen y otros valoran profundamente: el encuentro con uno mismo. Para los estoicos, la noche era sagrada, no por superstición, sino porque ofrecía el silencio necesario para mirar hacia adentro. Marco Aurelio practicaba la introspección nocturna como parte esencial de su desarrollo personal. Al final de cada jornada, revisaba sus pensamientos, sus actos, sus emociones, no para juzgarse con dureza, sino para crecer con honestidad. Ese ejercicio, repetido a diario, fortalecía su disciplina interior y le permitía construir una felicidad basada en la coherencia y la claridad. La reflexión estoica nocturna no requiere rituales complicados. Basta con unos minutos de silencio, una libreta y la disposición a ser sincero. ¿Dónde me equivoqué hoy? ¿Qué hice bien? ¿A quién herí? ¿A quién ayudé? ¿Fui coherente con mis valores? Estas preguntas simples se convierten en un espejo donde el alma se contempla sin adornos. El objetivo no es la culpa, sino el despertar. No se trata de lamentarse por lo que no se hizo, sino de sembrar la intención de hacerlo mejor mañana. La felicidad no brota de la perfección, sino del compromiso diario con el propio crecimiento. Este hábito, al principio incómodo, se transforma con el tiempo en una fuente de paz profunda, porque quien se acostumbra a examinarse cada noche duerme más liviano, no por no tener errores, sino por haberlos reconocido. Y ese reconocimiento, lejos de debilitar, fortalece. El estoicismo enseña que solo puede mejorar quien se atreve a mirarse sin engaños. En un mundo que nos empuja a huir de nosotros mismos con distracciones constantes, la reflexión nocturna es un acto de valentía, un espacio donde se cultiva el equilibrio emocional y donde el alma aprende a escucharse con más compasión y menos juicio. También es una forma de meditación, un regreso al centro. Mientras otros terminan el día con el ruido de la televisión o el bombardeo de las redes, el estoico apaga las luces externas para encender las internas. En esa oscuridad luminosa aparecen los aprendizajes escondidos en los pequeños detalles. Una conversación que se pudo haber llevado con más paciencia. Un gesto de amabilidad que hizo la diferencia. Un pensamiento que reveló un patrón a superar. La filosofía se vuelve práctica cuando se aplica así, en lo cotidiano, en lo invisible, en lo íntimo. Y es que reencontrarse con uno mismo al final del día es también un acto de amor propio, porque quien se observa con intención, se cuida. Quien se cuida, se transforma. Y quien se transforma, inevitablemente mejora el mundo a su alrededor. Esta es una de las bases de la felicidad estoica. Saber que uno camina con integridad, que aunque el mundo esté en caos, el alma mantiene su rumbo.
Esa certeza, construida noche tras noche, es una fortaleza silenciosa. No se ve, pero se siente. Y ese sentir transforma la forma de vivir, de decidir, de relacionarse. Es un entrenamiento del alma que no necesita testigos. Así, cuando el cuerpo se entrega al descanso, la mente ya está en paz. El día se cierra con gratitud, con conciencia, con propósito. Y al hacerlo, uno despierta al día siguiente con una claridad distinta, más liviana, más presente. La reflexión nocturna no es un castigo, es una bendición, un regalo que el estoico se da a sí mismo para seguir creciendo. Y desde ese silencio íntimo que limpia y renueva, el camino continúa hacia una de las fuentes más nobles de felicidad: servir sin esperar nada a cambio. Hay una verdad estoica que incomoda a muchos y libera a unos pocos. El deber es suficiente. No necesita adornos, ni reconocimientos, ni aplausos. Basta con cumplirlo. Para el sabio estoico, hacer lo correcto es en sí mismo un acto de plenitud, porque quien sirve sin esperar recompensa, lo hace desde la libertad. Marco Aurelio repetía que no debemos cansarnos de hacer el bien, aunque nadie lo note. Esa frase, tan simple, es una revolución filosófica. Nos invita a actuar con propósito, no con vanidad. Y en ese hacer silencioso, honesto, consistente, florece una felicidad distinta, no estridente, sino serena, no inmediata, sino profunda. El mundo moderno promueve una lógica de intercambio: doy si recibo. Pero el estoico entiende que esa lógica es frágil, inestable, superficial. El alma necesita otra clase de alimento: el gozo de contribuir, de ser útil, de aportar valor sin necesidad de contratos invisibles. Esta manera de vivir transforma los actos ordinarios en gestos sagrados. Cuidar a un anciano, escuchar con paciencia, limpiar un espacio, ofrecer una palabra amable. Todo eso cobra otra dimensión cuando se hace desde el deber estoico, porque ya no se busca aprobación, sino coherencia. Y la coherencia interna es una forma luminosa de disciplina. Cumplir con lo que nos toca, sin quejas ni postergaciones, es una forma de respeto hacia la vida. Es decirle al universo: estoy aquí, disponible, despierto. El estoico no elige sus tareas por conveniencia, sino por convicción, y eso lo vuelve poderoso, porque al desligar sus acciones del resultado externo, se libera de la frustración. Si la acción fue justa, ya fue suficiente. Esa es una de las bases del equilibrio emocional: actuar desde dentro, no como reacción al entorno. Servir se vuelve un hábito, no un sacrificio. Y poco a poco, el alma empieza a experimentar una alegría inesperada, una gratitud sin causa, una felicidad sin testigos. Además, servir sin esperar recompensa fortalece los vínculos. Cuando alguien siente que uno está ahí, no por interés, sino por vocación, nace la confianza. Esa confianza construye comunidades más sanas, relaciones más auténticas, hogares más firmes. El desarrollo personal también es comunitario. No se crece en soledad. Y servir a otros, aunque parezca contradictorio, es una de las mejores formas de conocerse a uno mismo. Porque en cada acto de entrega se revela el carácter, se afina la paciencia, se purifica el orgullo. El deber, entonces, deja de ser una carga y se convierte en un camino. El estoico no sirve desde la debilidad, sino desde la fuerza. No desde la necesidad de aprobación, sino desde la abundancia de propósito. Sabe que su tiempo en este mundo es breve y decide usarlo de forma útil. Esa utilidad no se mide en dinero, ni en fama, ni en logros visibles. Se mide en impacto silencioso, en huellas invisibles que permanecen, y aunque el mundo no lo vea, el alma lo sabe, y eso basta.
porque la felicidad estoica no busca reflectores, sino raíces. No busca emoción pasajera, sino sentido permanente. Y ese sentido se construye en cada acto pequeño, hecho con amor, hecho con intención, hecho con presencia. Así, al final del día, cuando nadie aplaude, el estoico sonríe. No porque todo haya salido perfecto, sino porque hizo lo que debía hacer. Y ese deber cumplido es una fuente inagotable de paz interior. Una paz que no se negocia, que no se vende, que no se condiciona. Es la paz de quien actúa desde el alma. Y con esa paz como guía, el camino se abre hacia la última gran enseñanza, apreciar lo que ya se tiene como antídoto contra el deseo incontrolado. Vivimos en una era en la que todo empuja hacia el más. Más cosas, más logros, más seguidores, más validación externa. Y sin darnos cuenta, quedamos atrapados en un ciclo de insatisfacción perpetua. Apenas obtenemos algo, el deseo se traslada a lo siguiente. Pero los estoicos, con una sabiduría que hoy resuena con fuerza, enseñaban lo contrario. Quien aprende a valorar lo que ya tiene, encuentra la llave de la verdadera felicidad. Epicteto decía, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y esa frase, más que una cita, es una medicina poderosa contra el malestar espiritual moderno. La insatisfacción nace del hábito de comparar. Siempre hay alguien con más éxito, más belleza, más reconocimiento. Pero la comparación es un veneno lento que va apagando el alma. El estoico rompe ese patrón cultivando la gratitud consciente por lo que ya forma parte de su vida. Mira a su alrededor y encuentra motivos para agradecer. El techo que lo cubre, la salud que aún permanece, los vínculos verdaderos, la oportunidad de aprender. Esta apreciación no es conformismo, es lucidez. Porque quien vive esperando siempre lo que falta, jamás disfruta lo que tiene. Y así se aleja de la felicidad, aunque la tenga al alcance de la mano. Apreciar lo que uno tiene requiere un cambio de mirada, una transformación interior. No es negar las metas ni abandonar los sueños, sino reconocer que la vida ya ofrece abundancia en muchas formas. La disciplina estoica consiste en entrenar la mente para enfocarse en esa abundancia silenciosa, no en el ruido del deseo incontrolado. Cada día, el alma puede ejercitarse en este hábito. Al despertar, hacer una pausa y nombrar 3 cosas que ya posees y que hacen tu vida mejor. No importa cuán simples sean. Esa práctica repetida a diario cambia la estructura de la mente, y al cambiar la mente cambia la realidad que percibimos. Esta forma de vivir fortalece el carácter, porque quien aprecia lo que tiene no se desespera cuando las cosas cambian. El estoico entiende que todo es transitorio, que nada nos pertenece de forma definitiva. Por eso, el amor se vive con intensidad, pero sin apego. La salud se cuida, pero no se idolatra. El éxito se celebra, pero no se convierte en identidad. Esta libertad emocional es uno de los frutos más preciados del estoicismo. Y solo nace cuando dejamos de perseguir lo que no tenemos y empezamos a valorar, de verdad, lo que ya nos acompaña. La felicidad, entonces, deja de ser un destino lejano y se convierte en una experiencia presente, un sabor en la comida simple, una risa compartida, un libro que inspira, un atardecer visto en silencio. Todos esos momentos, cuando se viven con conciencia, son joyas que no se compran con dinero ni con fama. Son regalos diarios que el alma despierta sabe reconocer. Y cuando uno vive desde esa gratitud constante, se vuelve menos vulnerable al caos externo. Ya no necesita que todo esté perfecto para estar en paz. La paz proviene de dentro, del acto humilde y profundo de decir, gracias, esto basta. Así, la insatisfacción pierde fuerza. El deseo incontrolado se transforma en aspiración serena.
La vida ya no se percibe como carencia, sino como abundancia, y ese cambio, aunque invisible para los demás, ilumina todo desde adentro. El estoico sonríe no porque tiene todo lo que quiere, sino porque quiere lo que tiene. Y en esa decisión, pequeña pero poderosa, reside una de las formas más puras de felicidad. Con esta enseñanza se cierra un ciclo de sabiduría, pero se abre la puerta para comenzar una nueva etapa de transformación espiritual. Ahora que has recorrido este viaje estoico, dime, ¿qué pequeña cosa has estado ignorando que en realidad es un regalo silencioso? ¿Dónde habita tu verdadera felicidad cuando nadie te mira? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte una experiencia simple que te haya hecho sonreír desde el alma. Tu historia puede inspirar a otros. Y si este contenido te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es la mejor manera de seguir recibiendo estas enseñanzas que alimentan el espíritu y fortalecen la mente. Y si quieres dar el siguiente paso en tu camino estoico, te invito a mirar el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Allí te revelaré otra clave poderosa para vivir con propósito, equilibrio y alegría verdadera. Gracias por estar aquí. Soy Canal Despertar Estoico y nos reencontramos muy pronto en el próximo despertar.